Justo veníamos hablando en el coche de, digamos, esa otra cara de Mariposas Negras, que es la parte de la música. Bueno, lo comentamos también antes por encima del papel de Diego Navarro, en este caso. Y cómo surge, en plan, ¿le escribes tú a él? ¿Cómo surge esa sinergia y todo esto de trabajar juntos? Le escribí, hizo, no sé, como muchos años antes incluso de que él empezara a componer la música, porque yo tenía este proyecto duró casi 13, 14 años, ¿no? Y desde que yo empecé a filmar cosas ya le había hablado de la película. Luego es verdad que unos años después, cuando se transformó en animación, le conté que iba más hacia el género de animación y él se entusiasmó incluso más, yo creo, y después ya cuando empezamos a ver cosas juntos, ya que empezaba la parte de animación, pues la verdad que él se entusiasmó mucho de entrada, ¿no? Él nos conocíamos, pero no teníamos una relación de haber trabajado nunca juntos. Es decir, yo sabía quién era Diego Navarro y su obra, y él sabía quién era yo, pero la verdad que nunca habíamos trabajado juntos y fue como que nos encontramos y desde el inicio pues fue muy fácil, ¿no? La conexión. Yo luego tuve la suerte de aprender muchísimo de él, porque es que es un músico excepcional y hace unas composiciones excepcionales, y luego tuvo él también la amabilidad de compartir ese proceso musical, ¿no? Él escribía una pieza, me la enviaba, la hablábamos, la comentábamos, pues yo tenía algo de conocimientos musicales, entonces podía comentarle cosas de tonos, de tiempos, de ritmos, y por ahí fue como surgiendo un diálogo que nos llevó un par de meses, ¿no? De ir intercambiando. Pero que fue muy orgánico. Sí, totalmente, y surgió un poco todo lo que es la música de la película, que creo que es magistral, porque en una película de animación además la música como que eleva la película a otro lugar, ¿no? Igual que a veces no en cine de realidad, en documental, que quizás son los ambientes, las atmósferas que se crean con sonido ambiental las que funcionan mejor. En la animación yo creo que sí, y Diego consiguió hacer una banda sonora que creo que dialoga muy bien con nuestra historia, ¿no? Porque no es tanto una orquestación grande, muy sinfónica y tal, sino que son piezas como más intimistas, que tienen que ver con cada lugar también, porque utiliza instrumentos de cada uno de los espacios donde nosotros tenemos la película, nuestras historias, y los unifica, y los sabe unificar, y es uno de los elementos que ayudan para estar toda la peli. Sí, sobre todo también que Diego también tiene una vinculación con la animación de determinada manera. Al final, él, como digamos, una de sus, digamos, punto de inflexión, por llamarlo de alguna manera, que ha hecho un montón de cosas, fue de la Atrapa la Bandera. Entonces, aunque es otro tipo de animación, ¿no? Al final, de algún modo tenían esa conexión ahí. Sí, la verdad que él venía ya además que trabajó en Atrapa la Bandera con Edmond Roth, que era luego mi productor, y luego ya estaba haciendo algún corto también de animación, o sea que es un género que conoce mucho. Yo creo que Diego además es una persona que se adapta muy bien, ¿no? Y lo que pasa que la parte esa como de música hacia el cine, lógicamente pues algo que él vive y siente de una manera brutal, ¿no? Y prueba de ello es el festival que organiza Filmusité, ¿no? Que es un festival de música de cine, ¿no? Y que lo crea él, y es de los primeros a nivel internacional que se crean en ese género. Entonces es una persona con la que contactas rápidamente y puedes encontrar fórmulas para generar una buena composición musical de mucha sensibilidad, digo. Claro, porque me imagino que tendrían como alguna idea de inicio, o fue más como que partió, o sea, con digamos, idea general, el partió y fue haciendo la música. Sí, fue a partir, yo creo que yo le mostraba cosas a nivel visual y a partir de ahí cómo se iban generando ideas, pero también a nivel sonoro, porque como yo había filmado las historias o sea, la película es animación, pero filmamos primero en los lugares donde suceden las historias, ¿no? Y allí había grabado temas de sonido, pero por ejemplo incluso temas musicales, ¿no? Las mujeres turcanas cantando, pues todo sonoridades. Claro, todo ese material yo se lo di también a él, y él de ahí también cogió esos elementos y los transformó en algunos momentos de la música. Entonces como que fue un diálogo de eso, de yo prestarle cosas a nivel visual y a nivel sonoro, y el de ahí también como ir armando, y fue la verdad que muy sencillo, porque yo creo que es una persona que se adapta muy bien al tipo de cine que hagas, a la propuesta de cinematográfica que hagas, y sabe encontrarle enseguida las variantes o los elementos que puedan hacer destacar más la película. Luego también decías que, bueno, Mariposas Negras fue muchos años de trabajo a fin de cuentas, y me imagino que lo que está por venir pues también tiene tela. Entonces ahora en qué están maquinando, si se puede saber lo que se puede saber. Sí, se puede saber todo. Yo no escondo nada, la verdad.
nosotros estamos ahora pues terminando, estamos con 2 películas en procesos finales, porque en este caso hay una que dirijo yo, que se llama Benigno, que son un señor de este pueblo, ¿no? Y que, bueno, que lo que veníamos hablando antes, ¿no? De toda esa parte de ese mundo que yo recuerdo un poco con nostalgia, de esa época más de niño, pues ahí se convierte en esa película en un elemento central, ¿no? Es el hogar, la relación con el hogar, con la vecindad, con los valores que tiene, pues bueno, la familia, todo esto, ¿no? Está recogido en esa película que hemos rodado en Super 8 milímetros y que estamos en un montaje final ya. Creo que en septiembre, octubre estará la película terminada. Luego estamos terminando una película de Fran Mar, que es un director argentino que estamos rodando en Paraguay, esta la producimos nosotros, y que la idea es que esté hacia abril o mayo del año que viene terminado, y se rueda en Paraguay porque es sobre comunidades de sin tierra en Paraguay, que bueno, que el Estado y las multinacionales les están quitando esas tierras que han tenido de ellos de manera pues, ancestral, ¿no? Y ellos trabajan en la película, es una película de ficción y ellos son los propios actores de su propia historia, o sea, la comunidad, ¿no? Es complejo el sistema para trabajar la película, pero está funcionando muy bien, ¿no? Después tenemos Tres Balas, que es una película de Génesis Valenzuela, que es una directora de República Dominicana, que tiene una obra de cortos así muy interesante y que nos gusta mucho sus trabajos. Y esta es una película que empezaremos a rodar en octubre, noviembre, en la frontera de Haití con República Dominicana, donde actualmente es verdad que están, o sea, los haitianos es un pueblo que se ha utilizado, porque lo han utilizado así de manera histórica en República Dominicana como mano de obra casi esclava, y que cuando todas estas personas llegan como al final de su etapa laboral son tiradas y marginadas en cualquier espacio, ¿no? Y ahora encima además el gobierno dominicano los está echando hacia Haití. Entonces, bueno, se está grabando un poco esa parte de la historia, ¿no? Entre tanto, estamos desarrollando una película de María Benia que se llama Lejos Cerca, que es una película que quisiéramos rodar el año que viene, que es una especie de road movie sobre Don Quijote y Sancho Panza, pero con 2 mujeres, y una historia así que mezcla también algo de ironía, ¿no? Y luego estamos con 2 piezas de animación, porque seguimos trabajando con la animación, con el equipo que teníamos. Estamos haciendo 2 cortos, uno rodándolo en Francia con la directora, una directora argentina que vive en Francia, Cecilia Pugliesi, y otro aquí con María Pulido, que fue nuestra directora de arte Mariposas Negras, y está ella realizando ese corto. Bueno, y muchos proyectos más que están en guión, que se están trabajando y tal, pero bueno, esos son como los que se están produciendo. ¿Cómo se gestionan tantas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo dan las 24 horas del día? Eso me dicen todos los que trabajamos en la productora. No podemos más. No, pero bien, porque al final te entusiasmas con los proyectos un montón y te puede eso, ¿no? Es más sencillo, es verdad, decir, bueno, vamos a hacer un proyecto y lo acabamos y después otro y tal. Pero bueno, también es una fórmula de que la productora siempre esté como caminando, ¿no? En cada proceso, porque hay una película que estás desarrollando, pero hay otra que ya está en preproducción, hay otra que se está produciendo y rodando, hay otra que está en montaje y hay otra que ya está en postproducción final, o sea, de manera que van como en cadena, ¿no? Saltando, siempre hay en alguna etapa hay alguna película, ¿no? En ese momento, y eso hace que el equipo se pueda mantener, el de la productora, porque los que hacen más producción o los que hacen más desarrollo, ¿verdad? Siempre tienen un proyecto que ir trabajando, ¿no? Es más complejo, es más laborioso, pero al final conseguimos que la productora esté siempre activa. Y dentro de los proyectos también has estado también con el tema de director de, por ejemplo, el Miradas Doc, también como hemos comentado toda esta parte, ¿no? Que también me parece súper interesante, donde estábamos antes, de la gente como que está empezando también a echarles una mano, entonces entiendo que también hay una parte ahí como intentar de formación y de demás también importante por tu parte. No, yo los festivales la verdad que siempre he estado como hilado, enganchado con ellos. El de Miradas Doc hace muchísimos años, porque comenzamos, no sé, en 2007 o 2008 algo así, y ahora está pasando un pequeño bache por cuestiones políticas que nunca entendemos, ¿no? De que a veces los proyectos dependen de que entre un concejal, otro, un alcalde o otro, y no vean más allá, ¿no? de la cuestión cultural.
Y luego está otro proyecto que para nosotros también es muy interesante, que se desarrolla aquí, que es Filmec, un festival de cine medioambiental, y que bueno, que tiene la suerte de no ser casi solo la parte cinematográfica la importante, ¿no? Sino que se realizan muchas actividades y jornadas en torno al medio ambiente, ¿no? Y alrededor del festival. Y todos esos festivales, como un poco hablábamos antes, son espacios de encuentro, ¿no? Sobre todo. O sea, de cineastas, pero también de gente del mundo de la cultura o gente profesionales de otras cosas, ¿no? Y sobre todo una oportunidad para que el público pueda ver otro tipo de películas que normalmente no puede ver, ¿no? Y menos en estos espacios. Así que esa es una parte que nosotros, bueno, pues nos encanta, ¿no? Es verdad que lleva también mucho trabajo, los festivales son como así como muy complejos, pero es una parte que desarrollamos porque creemos que es importante para todos, ¿no? Para la población, para los cineastas y para en general todo el que se vincula al mundo del cine. Y estos festivales, al igual que las películas, los cortos y demás, también con mucha carga social. Entonces, claro, sí. Ya que estamos en la última parada del destino, sí. Hay una cuestión que hemos tocado, que es ¿por qué lo social? ¿Qué pasa con lo social? Es decir, hay gente que siente como conexión con determinadas causas o determinados temas, por cosas más personales o no. Entonces, ¿a ti de dónde te viene? Aparte de, bueno, pues también entiendo como tu entorno y demás. Sí, creo que, no sé, un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que tengo una preocupación por temas sociales desde que soy pequeño y por temas medioambientales mucho, y estuve vinculado a grupos ecologistas y como que ha habido algo ahí siempre que me ha motivado no sé, pues a tratar de apoyar o de ayudar en lo posible, ¿no? Cuestiones sociales y medioambientales. Entonces eso como que yo creo que surgió como de manera natural, ¿no? No creo que la haya buscado de alguna manera, ¿no? Sino, no sé, que surgía ahí esa necesidad y esa preocupación de lo que ocurría, ¿no? Y lo que pasa es que eso luego lo trasladé, ¿verdad?, a los eventos que hago o a las películas que hago, porque un poco van en esa propuesta de hacer del cine algo útil también, o sea, que sea una herramienta, lógicamente, de creatividad y de arte, pero también que tenga una utilidad, ¿no? Es decir, que venga, bueno, que ayude de alguna manera a generar conciencia, ¿no? Y a generar, pues, otra mirada, otras formas de entender el mundo y de entender las cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo medioambiental. Y la verdad que estamos atrapados porque al final te engancha todos esos procesos así que tienen que ver con medio ambiente, con lo social, te enganchan, y todas nuestras producciones, desde el primer corto que realizamos, Rosario Miranda, que fue un corto también con un contenido social muy fuerte, Ellas, que fue una película sobre violencia machista también. O sea, nuestras películas todas han tenido vinculación, ¿no? Mariposas Negras es una película que habla de migración, de cambio climático. O sea, todas nuestras producciones tienen eso de fondo, que yo creo que ya sale como de manera natural, ¿no? Que no lo buscamos, sino que, bueno, son las historias que queremos contar. Lo importante es tener algo que contar siempre. Sí, siempre hay mucho que contar. La verdad que el cine, bueno, te da libertad para que puedas contar muchas historias, ¿no? Y a veces eso, también te decía antes, que las historias no tienes por qué irlas a buscar, como si nos sucede con Mariposas Negras, a lugares muy extremos. Porque hay otras también locales que están al lado de tu casa que suceden y a veces no las ves tanto, pero que están ahí también, ¿no? Y bueno, intentamos hacer ese equilibrio, como que rodamos cosas fuera, pero también hacemos muchas aquí también, ¿no? Y luego, para cerrar el círculo, porque aparte ha sido, sin quererlo, ha salido solo, entonces hay que aprovecharlo. Hay una cosa que hablamos en el principio, cuando estábamos arriba, que hablábamos un poco como de devolverla a la gente como concepto, y luego también es como una idea que se ha ido repitiendo, y yo creo que la gente que vea la entrevista también se va a quedar con un poco lo que recibimos nosotros desde que hablamos la primera vez, de, o sea, que tío más sencillo y más como de todos, ¿no? Es como uno más. Entonces, aunque entiendo que no es algo que se piense, ni que se espere, ni que se contemple, porque al final tampoco depende de uno, pese a que ya le has dejado cosas a la gente, realmente, ¿cuál es el legado que quiere dejar David? Uy, eso es difícil, ¿no? Bueno, yo creo que el cine que hacemos, yo creo que ya hay un trabajo ahí como de recuperación de memoria que siempre ha estado vinculado a todo esto, en lo social y en lo medioambiental, pero hay un trabajo de recuperación de memoria que queda ahí, ¿no? En todo lo filmado, ¿no? Hemos hecho series como La memoria silenciada, que fue recuperar todas esas voces de los años de la dictadura, de los años de la guerra civil, todo ese material está ahí. Todas estas voces que estamos ahora hablando de la migración climática que están ahí. O sea, yo creo que
al final se consigue tener como un patrimonio audiovisual, ¿no? Que es importante para que se conozca nuestra historia y para que se sepa algo más, ¿no? Creo que es eso. Y luego, por otro lado, también creo que lo que dejamos un poco también, ya a nivel más de incluso de pueblo, de Canarias y de tal, es creo que la satisfacción de todas, de todos, ¿no? De poder generar obras artísticas desde Canarias que tienen un valor y un reconocimiento luego, ¿no? Y que las hemos creado entre todos desde aquí, ¿no? Y eso es súper bonito, porque bueno, no todas las comunidades o todos los lugares o todas las ciudades tienen artistas, ¿no? Y es verdad que en Canarias hay muchos y hay muy buenos, ¿no? Y si vamos dejando toda esa obra artística aquí en Canarias, existe en la pintura o en el cine, ¿no? Pues eso nos hace mejor como sociedad, porque al final tú estás rodeado de arte, estás rodeado de obras artísticas, accedes a ellas, y eso es un crecimiento para todas, para todos, que creo que bueno, que es un legado que vamos dejando los artistas ahí, aunque nunca sabes realmente hasta dónde llegarán, ni si en el futuro servirán de algo, pero bueno, están ahí, ¿no? Y algo a alguien aportarán. Siempre las películas, cuando las haces, también piensas eso, ¿no? A alguien le generará algo, ¿no? Pasado, y eso no sigue pasando. Todavía hay gente que nos viene diciendo, o sea, Rosario Miranda, el corto este que te hablaba, se proyectó en Arona hace una semana, después de esa película puede tener, ese corto puede tener más de 20 años. Y todavía generaba en la gente que lo veía como emociones ahí encontradas, ¿no? Sobre cómo una persona de rural, de campo, te habla sobre la libertad sexual que tenía esa persona ya hace 60 o 70 años, y impacta esos testimonios seguirlos oyendo, ¿no? Entonces eso queda y sigue quedando y a la gente le sigue emocionando, ¿no? Entonces eso es lo bonito al final. Pues sí, pues nada, Vi, nosotros nos vamos a quedar con las historias, nos vamos a quedar con este ratito, que seguro que el resto de personas que vean esto también. Darte las gracias por, pues bueno, abrirnos la puerta de tu casa, que al final es tu casa, y muchos éxitos, y esperamos pronto de nuevo volver y que nos cuentes más historias, que seguro que siempre habrá algo emocionante que contar. No, ojalá podamos seguir contando historias, yo creo que sí, pero es verdad que ha sido como eso, como un año especial, como veníamos diciendo, ¿no? Y bueno, no sé si se repetirán todas estas cosas y tendremos otra vez películas así que lleguen tan lejos, pero bueno, seguiremos intentando batallar en esa línea que hablábamos antes, ¿no? Con nuestro cine, desde lo local, desde lo pequeño, llegarán donde lleguen o no llegarán a ningún lado, pero bueno, es nuestra ilusión y lo que nos gusta hacer, y ahí vamos a estar. Pues nada, Vi, muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, mucha suerte y vamos a seguir. Venga, perfecto, gracias.